pueden, vamos a ir abriendo nuestras Biblias allí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Capítulo 5 de Mateo, del 1 al 12. Cada uno de nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo capítulo 5 del 1 al 12, a través de estudios y del consejo que nos ha dado a través de la palabra nuestro Señor Cristo Jesús, las bienaventuranzas o sermón del monte es la manera de vivir de un verdadero cristiano en gracia para con Dios. Se le ha descrito o se le ha catalogado a las bienaventuranzas o sermón del monte la carta magna celestial, la carta magna espiritual, por cual un verdadero cristiano debe de conducirse por este mundo. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Estamos ahí? Ok, y abriendo su boca, ¿qué les decía? Les enseñaba diciendo: hermanos, en este momento vamos a comenzar a aprender a cómo es la manera de vivir de un cristiano en gracia para con Dios a través de las bienaventuranzas y sermón del monte. Esta es una de las maneras en el cual el Señor nos muestra el cómo cada uno de nosotros debemos caminar para ser de agrado a nuestro Dios. Vamos a leer esta porción que dice ahí, capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. El versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, bendito Dios, para darte honra y gloria, para decirte gracias, Señor Jesús, por este tiempo tan especial donde nos permites venir a tu casa, Señor Jesús. Cada uno, bendito Dios, venimos en obediencia a ti, Señor, porque reconocemos, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, Señor. Yo te ruego en este momento, mi Señor Cristo Jesús, que a través de tu Santo Espíritu vayas, bendito Dios, escribiendo cada una de estas palabras, Señor, para que tu pueblo, Señor, no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios, porque tu venida está pronta, Señor, y necesitamos, bendito Dios, ser hombres que hagamos la voluntad tuya, bendito Dios, por lo cual tú veniste a enseñarnos. Te doy gracias, Señor. Te ruego, bendito Dios, que pases carbón encendido en mis labios y los purifiques, bendito Dios, para que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Pongo
pongo en tus manos todo esto que se va a hacer, bendito Dios, aquí en tu casa. Y recibe toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, quiero decirles que para poder entender las bienaventuranzas o también el sermón del monte, debemos de leer, estudiar, aprender y poner por obra estos capítulos 5, 6 y 7 que se encuentran en el libro de Mateo. Estos 3 capítulos, hermanos, nos hablan de la manera en que cada uno de nosotros como cristianos nos vamos a conducir a través de este mundo, agradando a nuestro Señor Cristo Jesús. Oiga bien, yo les pido por favor que cuando terminemos este mensaje y nos vayamos a casa, cada uno de nosotros leamos estos 3 capítulos y, si es posible, los estudiemos, los aprendamos y los pongamos por obra. Hay una pregunta. Con mi mano levantada le pregunto, iglesia, ¿nos comprometemos a leer estos 3 capítulos? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, porque la verdad es muy importante leerlos, porque el que sabe el sermón del monte, ese es un verdadero cristiano que se somete a Dios y se prepara, oiga bien, para un reino milenario que está por venir, de la cual siento en mi corazón que estas leyes, que este desarrollo que está en estos 3 capítulos son la manera de cómo nos vamos a guiar en ese reino milenario. Hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros sepamos que las bienaventuranzas o sermón del monte no son para el inconverso. Las bienaventuranzas o sermón del monte son para cada uno de nosotros, hermanos, los que ya hemos recibido a Cristo, los que hemos confesado a nuestro Señor Cristo Jesús como Señor y Dios de nuestra vida. El sermón del monte está dirigido al creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El propósito de nuestro Señor Cristo Jesús al enseñar el sermón del monte o las bienaventuranzas son para que el creyente viva de una manera agradable a Dios, porque así como hay leyes aquí en la tierra, así hay leyes en el cielo. ¿Cómo comienza el sermón del monte? El sermón del monte comienza con las bienaventuranzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa afortunado, dichoso, feliz, bendecido. Pero cada una de estas cosas son nada más para aquel que verdaderamente se somete al señorío de Dios. Oiga bien, las bienaventuranzas de Dios, vuelvo y repito, es afortunado, dichoso, feliz, bendecido, pero realmente solamente es para aquel que verdaderamente camina en obediencia con Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí entramos en el mensaje que lleva por título: Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es el título del mensaje. El sermón del monte es llamada la carta magna de la constitución celestial, la carta magna espiritual. En él se encuentran las normas y leyes que un verdadero hijo de Dios debe de vivir para agradar a Dios. ¿Qué es una carta magna?
Una carta magna dice que es la carta magna de una constitución, son las leyes que rigen a un país. Aquí en Estados Unidos hay una carta magna de la Constitución en la cual cada uno de los ciudadanos se rigen por esas leyes que están escritas en esa carta magna. Así cada uno de los países en el mundo se rigen por una carta magna que tienen establecida para caminar en obediencia bajo las leyes que dicta esa carta magna. El Sermón del Monte es la constitución celestial, es la constitución espiritual, son las leyes que deben de regir a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano domina el Sermón del Monte, lo entiende perfectamente y sabe qué es lo que tiene que hacer a través de esta carta magna celestial, a través de esta carta magna espiritual. Hermanos, y digo espiritual porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, es por demás que leamos el Sermón del Monte una y mil veces. Necesitamos al Espíritu en nuestra vida para poder cada uno de nosotros, hermanos, ser obedientes a cada uno de los preceptos de nuestro Dios Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Sermón del Monte, el Señor nos enseña qué somos y qué debemos hacer. Si pueden ir, y si no, pues los que están anotando, anoten ahí San Juan 14:21. Dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Antes de empezar a entrar en el primer punto del mensaje, hermanos, voy a repetir una vez más esta porción para que cada uno de nosotros guardemos en nuestro corazón estas palabras, para que en el momento de la controversia, de la dificultad, cada uno de nosotros nos agarremos de esta porción de la cual estamos ahora hablando. Dice estas palabras en las cuales vuelvo a repetir: la carta magna de una constitución son las leyes que rigen a un país. La carta magna celestial, la carta magna espiritual son las leyes que rigen a un cristiano y se encuentran en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. ¿Cuántos dicen amén? Porque verdaderamente nos hemos comprometido que los vamos a leer, a estudiar, a aprender y ponerlos por obra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros seamos obedientes en lo que nos estamos comprometiendo. Necesitamos cada uno de nosotros saber el Sermón del Monte. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 17, cuando usted lo lea, se encontrará con los 10 mandamientos. Ley dada a Moisés de parte de Dios para que el pueblo de Dios, Israel, caminara conforme a los preceptos de Dios. Lo explícito de las bienaventuranzas o Sermón del Monte son tomadas de estos mandamientos para cumplirlas a través del Espíritu Santo en amor a nuestro Señor Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, ninguno de nosotros podemos andar diciendo que ya no vivimos bajo la ley. Es verdad, vivimos en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús, pero la ley se cumple en las bienaventuranzas dadas en el Sermón del Monte por nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso es necesario, hermanos,
que leamos estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 que están en el libro de Mateo, y así entenderemos cómo caminar bajo la gracia de Dios a través de sus leyes, a través de sus mandamientos, porque de no ser así, los cristianos, hermanos, anduviéramos matando, robando, adulterando, hablando falso testimonio, pensamientos impuros y codiciando lo ajeno. Miren, vamos a leer esta porción de la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Capítulo 5 de Mateo, versículo 17 al 20. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Mire lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino, gloria a Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estamos entendiendo las bienaventuranzas y el sermón del monte, que vivimos bajo la ley. No podemos hacer por un lado la ley, porque entonces, ¿cuál sería nuestra manera de vivir? En Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, nos encontramos con los 10 mandamientos. Oiga bien, Mateo capítulo 5, del 1 al 12, nos encontramos con 9 bienaventuranzas. Oiga bien por dónde quiero ir con esta porción. El compromiso de cada uno de nosotros en este día es que vamos a leer, estudiar, aprender y poner por obra estos 3 capítulos. Entonces, cuando nosotros empecemos a poner por obra estos capítulos, oiga bien lo que les quiero decir, nosotros seremos la bienaventuranza número 10. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, porque nos estamos comprometiendo a que vamos a leer estos 3 capítulos para que nosotros podamos hacer lo que Dios vino a enseñarnos a que nosotros hiciéramos. Pero tenemos que hacerlo bajo los preceptos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente estamos ya cumpliendo con la bienaventuranza número 10? Miren, cuando nosotros salimos a la calle y el mundo nos aborrece, cuando nosotros salimos a las calles a hablarle a la gente que el mundo se va a terminar, cuando nosotros le hablamos a nuestros familiares y nadie quiere nada con Dios, y nosotros somos rechazados por el mundo, por nuestra familia, por nuestros amigos. Pero sépase algo, hermanos. Allí en el versículo 12 de la porción que leímos de las bienaventuranzas, por cuanto cada uno de nosotros hagamos la voluntad de Dios, el Señor tiene un premio para cada uno de nosotros. El Señor dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12. Mire lo que dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros.
pregunta, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la bienaventuranza número 10? ¿Cuántos estamos dispuestos a cumplir el propósito de nuestro Señor Cristo Jesús? Démosle un aplauso a nuestro Señor para que rompamos con ese silencio y empiece nuestra mente a trabajar, a que verdaderamente hemos venido a la casa de Dios porque necesitamos de Dios. El pensamiento dice de esta manera: cumplir las bienaventuranzas como cristiano es un requisito y la forma de cómo caminar en dirección a entrar a ese reino milenial futuro prometido por nuestro Señor Cristo Jesús, llamada la Nueva Jerusalén. Hermanos, cada una de estas palabras que estamos oyendo en este lugar son consejos de parte de Dios. Son invitándonos Dios a que hagamos su voluntad. Que venga lo que venga, el Señor siempre va a estar con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo deseo que esta porción que voy a leer, que es consejo de Dios para cada uno de nosotros, la guardemos en nuestro corazón y verdaderamente cada uno de nosotros estemos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Ese es uno de los capítulos que vamos a estar leyendo. Acuérdense que vamos a leer 5, 6 y 7. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada. Gloria a Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oiga bien esto. Aquí está el consejo de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Antes de entrar en el primer punto, ¿estamos entendiendo las bienaventuranzas? ¿Estamos entendiendo que esta es la manera de cómo vamos a agradar a nuestro Señor Cristo Jesús? Estamos comprometiéndonos a que cada uno de nosotros, pase lo que pase, estaremos cimentados en la roca. Amén. Vengan vientos, vengan tormentas, vengan temblores, vengan dificultades. Así el mundo nos rechace, el consejo de Dios dice que estemos cimentados en la roca porque Él viene. Y nuestro deber es que cada uno de nosotros hagamos la voluntad de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque el Padre envió al Hijo y el Hijo nos envió a nosotros para cumplir la obra que el Señor vino a enseñarnos. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Hoy día trataremos
que está en el capítulo 5, versículo 3, que dice de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi pregunta: ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Para poder ir al cielo, tenemos que ser, oiga bien, quizás a muchos no les parezca, pero es así la palabra lo que dice: tenemos que ser pobres en espíritu. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto? Porque nos preguntamos, ¿quién puede ser feliz siendo pobre? Ya hemos dicho en el principio que bienaventurado significa afortunado, dichoso, feliz y bendecido. El pensamiento dice de esta manera: el Señor nos está diciendo que un pobre en espíritu es una persona afortunada, dichosa, feliz y bendecida. Y nos preguntamos, verdaderamente no entiendo todo esto. El primer punto dice de esta manera: el Señor Jesús no está hablando de pobreza material. Las razones son las siguientes. La pobreza material no trae felicidad. La pobreza material no trae felicidad a nadie, pues por falta de dinero hay muchos que roban, matan, secuestran, se prostituyen. Es lógico que nadie es feliz por ser pobre. La pregunta: ¿cree usted, hermanos, que las personas que piden dinero en los semáforos son felices? No. ¿Las personas que piden en las gasolineras son felices? No. ¿En los supermercados? No. Nuestro Señor Cristo Jesús, hermanos, no está hablando de pobreza material. Nuestro Señor Cristo Jesús no está hablando de pobreza material, pues muchas personas, oiga bien lo que dice este pensamiento, muchas personas pobres aman y codician tanto el dinero como los ricos. ¿Cuánta gente pobre ama el dinero, ansían tener lo que otro tiene y lo envidian para poder tenerlo? Se lo quitan, lo roban, tratan por todos los medios de alcanzar esa fortuna que ellos no tienen. Entonces, ¿de qué está hablando nuestro Señor Cristo Jesús? Segundo punto, dice así: el Señor Jesús está hablando de pobreza espiritual, no de pobreza material. El Señor Jesús está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. El pensamiento dice de esta manera: es afortunado y dichoso y bendecido el hombre y la mujer, oiga bien, que reconocen su absoluta dependencia para vivir. Una persona pobre en espíritu es la que reconoce que sin Dios no tiene nada, depende de Dios todos los días, sabe que sin Dios moriría. Esa es una persona pobre en espíritu. Una persona que busca a Dios todos los días en oración, leyendo su palabra. Esta persona busca agradar a Dios, porque reconoce, hermanos, que sin Dios no tiene absolutamente nada. Solo depende de Dios. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo al decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado el pobre en espíritu es la persona que sabe que tiene que recibir todos los días de Dios. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios allá en el desierto? Que recibía el maná cada tercer día. Gloria a Dios. Todos los días. Todos los días sabía el pueblo de Dios que recibiría el maná.
Así cada uno de nosotros, cuando nos presentemos verdaderamente hombres pobres en espíritu, entonces dependeremos de Dios. Entonces las bendiciones de Dios vendrán sobre la vida de cada uno de nosotros. Reconocer que sin Dios, hermanos, no somos nada. Así el cristiano sabe que sin Dios se está muriendo de hambre y de sed. Esa es una persona pobre en espíritu, la que reconoce que separado de Dios, gloria a Dios, nada podemos hacer. Es afortunado y feliz el hombre y la mujer que reconocen su impotencia y se aferran a la omnipotencia de Dios. Pobre en espíritu es el hermano que dice: no sé qué hacer. No puedo solucionar este problema de trabajo. No sé cómo solucionar este problema con mis hijos, con mi esposa, con el banco. Entonces acude al Señor diciendo: Señor, por favor ayúdame, soy impotente para solucionar este problema, por eso recurro a tu omnipotencia para que me des la sabiduría para resolver mi problema. Por eso recurro a ti para que me des la sabiduría para resolver mi problema. Este es un hombre pobre en espíritu, depende de Dios para solucionar sus problemas. Reconoce que su impotencia, y por eso se aferra a la omnipotencia de Dios. Esa persona pobre en espíritu, porque reconoce que necesita a Dios todos los días de su vida. El pensamiento, gloria a Dios, el pensamiento dice de esta manera: confieso que necesito a Dios en mi vida porque soy pobre en espíritu. El punto número 3 dice de esta manera: la persona pobre y humilde de espíritu reconoce su pecado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pensamiento dice: si la persona no reconoce su pecado delante de Dios, entonces esta persona no tiene necesidad de Dios. Esta persona no se considera pobre en espíritu. Esta persona está en problemas con su salvación. En el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14, el Señor habla a los soberbios diciéndoles de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La pregunta de estos dos hombres: ¿quién era pobre en espíritu? ¿Quién era pobre en espíritu? El publicano, porque él reconoció su pecado delante de Dios, porque él reconoció que necesitaba a Dios en su vida. Este publicano oraba y gemía ante la presencia de Dios ahí en el templo. Hermanos,
¿Hace cuánto a través de su oración aquí en la casa de Dios le dice al Señor cuánto usted lo necesita? De esta manera, cuando nosotros nos postramos delante de Dios y venimos aquí al altar o ahí en el lugar donde usted se encuentra, es ahí cuando usted pasa a ser un pobre en espíritu y anhela que las bienaventuranzas de Dios vengan sobre su vida. El pensamiento dice de esta manera, hermano: el orgullo ha llevado a muchas personas a pensar a que pueden ir al cielo por sus propios medios o méritos y que ellos no necesitan de Dios. Como cuando le predicamos a la gente para que se arrepientan y lo primero que te contestan que ellos no tienen de qué arrepentirse. Yo no le he hecho nada a nadie. Trato siempre de ayudar al necesitado. Hay algo muy hermoso. Allá en el capítulo 10 de Hechos, acerca de que usted puede hacer todas las cosas buenas en este mundo, pero que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Cuando digo capítulo 10 de Hechos, es hablar de la historia de un hombre llamado Cornelio, hermanos. Cuando usted vaya a esa porción, se va a encontrar lo que dice la palabra de Dios, que los sacrificios de este hombre, que las ofrendas, que las limosnas, el ayudar al pueblo, habían llegado delante de la presencia de Dios. Pero sabe una cosa, necesitaba a Cristo Jesús para poder ser salvo. Y mire nada más, lo lindo de todo esto es que a Dios le agradó todo lo que este hombre romano hizo. Dice la palabra de Dios que mismo Dios envió un ángel, oiga bien, a hablarle a Cornelio y a decirle: envía a 3 hombres a Jope y manda a traer a Pedro, porque él te va a hablar del mensaje de salvación. Oiga bien, dice la palabra de Dios que Pedro le habló del mensaje de salvación a Cornelio. Cornelio y su casa fueron a recibir a Cristo Jesús como su Señor y Dios. Amén. Que Cornelio y su casa fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. Mi pregunta, y en especial para las visitas que no han conocido a Cristo Jesús, que no han rendido su vida a Cristo Jesús. La pregunta de este momento: ¿quiere usted recibir a Cristo Jesús en su vida para poder alcanzar salvación, perdón y vida eterna? Esta es una pregunta para que vaya usted alineando su corazón para el final del mensaje. Mire nada más, ninguna de las obras que podamos hacer nosotros fuera de Cristo son contadas. Así mismo nos lo revela este pasaje, capítulo 10 de Hechos: por cuanto Dios envió el ángel a Cornelio para que él pudiera oír el mensaje de salvación de parte de Pedro. Hoy es el día. Este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón te dice: amigo, si tú no has recibido a Cristo Jesús,
Hoy es el día que necesitas recibirlo. Gloria a Dios. El pensamiento dice de esta manera: la persona orgullosa cree que todo lo tiene y que no necesita de Dios. Su orgullo y su autosuficiencia dependen de ellos mismos, que terminan ofendiendo a Dios. ¿Cuántas personas invitamos a la iglesia y siempre te contestan: no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a ese lugar, yo estoy bien, tengo mi buena casa, mi buen carro? Nuestro Señor Cristo Jesús dijo algo para esas personas, hermanos. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice de esta manera, Apocalipsis 3, para los que están anotando, versículos 17 y 18. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren lo que les dice el Señor a este tipo de personas: y lo que tú no sabes, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, hermano, hay tantas personas ricas en bienes que para Dios son tan pobres que necesitan a Dios. El problema de estas personas es que no buscan a Dios y morirán sin Dios. La riqueza no hace, la riqueza no justifica delante de Dios. ¿Estamos claros en eso? Mire lo que dice en el versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esto es el Espíritu Santo. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto es santidad, hermanos. Bendito Dios. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es palabra de Dios. Aleluya. El Señor nos está diciendo que hagamos su voluntad a través de su palabra, buscando la purificación de cada uno de nosotros. Amén. Que echemos fuera la avaricia, la arrogancia. Porque en Cristo Jesús hay redención. Amén. Porque en Cristo Jesús hay salvación. Porque en Cristo Jesús hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. El pensamiento dice de esta manera: la gente necesita de Dios. Sin Dios no somos nada. Usted puede tener y ser el hombre más rico del mundo, pero sin Dios no somos nada. Dios no valora a las personas por el dinero. Usted agrada a Dios con un espíritu quebrantado, pobre, humilde, postrado delante de la presencia de Dios. Esa es la manera de cómo podemos agradar a Dios. El Señor dice: bienaventurado el pobre en espíritu, porque es feliz, dichoso, afortunado y bendecido. Porque cada uno de nosotros debemos de saber que estas cualidades vienen de parte de Dios. El pensamiento dice de esta manera: ¿por qué es afortunado y feliz el hombre y humilde de espíritu? El hombre humilde de espíritu es feliz porque su manera de vivir agrada a Dios. El Salmo 51:17 dice de esta manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Los sacrificios que Dios quiere es un pueblo, una iglesia que le adoren, que se postre delante de su presencia, que quebrante su carne, aleluya, y que diga cuando lo necesitan. Ese es un hombre y una mujer, hermano. Ese es un hombre y una mujer que se presentan delante de Dios, pobres y humildes de espíritu. El pensamiento dice de esta manera: Dios ama al hombre humilde, al hombre que se postra ante su presencia, reconociendo la grandeza y señorío de Dios. Aquí hay algo fuerte, pero me es necesario hablarlo. No hombres que cuando salen de la iglesia se olvidan de Dios, se olvidan de que han confesado a Cristo como Señor y Dios. Que con su actitud carnal pecaminosa hacen que el inconverso no quiera nada con Dios. Que con su actitud indiferente, creyendo que son los mejores, hacen que las personas no se acerquen a ellos. Hermanos, esos no son convertidos, aunque estén dentro de la iglesia. Oiga bien. Gloria a Dios. Esos no son convertidos aun estando dentro de la iglesia. La arrogancia, la soberbia, la indiferencia, hermanos, son actos que a Dios no le agradan y que un día vamos a dar cuenta por ellos. Por eso necesitamos de cada uno de nosotros. Hoy en día, volvamos nuestro corazón a Dios. Nos postremos delante de Dios. Hoy es el día para poderle decir a Dios: Señor, si hay algo oculto dentro de mí, aquí en el altar, podemos venir aquí al altar y decirle a Dios: si hay algo oculto dentro de mí que yo no conozco, Señor, échalo fuera. Porque necesito, mi Dios, que el inconverso venga al arrepentimiento. Si hay dentro de mí, Señor, arrogancia, indiferencia, soberbia, Señor, hazme un hombre pobre y humilde de espíritu, para que las bienaventuranzas de Dios vengan sobre nuestra vida. Amén, aleluya. Para que esa felicidad que da Dios se la demos a aquel que viene triste. Para que le podamos decir que somos afortunados, aun cuando no tenemos nada. Y que de las bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida podamos darle a estos necesitados. Por eso es necesario que cada uno de nosotros verdaderamente busquemos a Dios hoy día para ser de agrado delante de Dios. Los sacrificios que Dios le agradan son los corazones humillados, postrados ante su presencia, que reconozcan la grandeza del Altísimo. El pensamiento dice de esta manera: no personas que quieran comprar a Dios con su dinero, sabiendo que Dios es el dueño del oro y la plata y que nadie puede comprar a Dios. La palabra de Dios nos dice que hay que diezmar y que hay que ofrendar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas no dice que podemos comprar a Dios. Hermano, usted le da a Dios por lo que es nuestro Dios. Usted le da a Dios porque ama a Dios. Usted le da a Dios no para comprarle un milagro a Dios. Usted le da a Dios porque camina bajo los preceptos de Dios. Recuerde, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Él bendice con alegría.
Dios ama al dador alegre, porque nuestro Dios, Cristo Jesús, nos bendice con alegría. Sí, Señor. En Primera de Pedro, para los que están anotando, Primera de Pedro, capítulo 6, versículos 17 al 19. Dios habla a los ricos de este siglo. A los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que no sean ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El pensamiento dice de esta manera, hermanos. El hombre humilde de espíritu es afortunado porque Dios vive con él. Vuelvo y repito. El hombre humilde de espíritu es afortunado porque Dios vive con él. Amén, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Isaías 57, versículo 15, dice de esta manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 20 nos dice que nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios no nos ha olvidado. Dios no nos desampara. Dios está pendiente de nuestras necesidades básicas. Dios siempre está atento a las oraciones de aquellos que claman por ayuda. Bendito Dios. Gracias, Padre. El pensamiento dice de esta manera: Dios nos sacará adelante aunque el diablo se levante y nos quiera aplastar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos sacará adelante aunque el diablo se levante y nos quiera aplastar. Hermanos, hay una palabra ahí en Romanos 8:31 que antes de leerla quisiera que cada uno de nosotros verdaderamente nos comprometiéramos a leer esos 3 capítulos. Que cada uno de nosotros verdaderamente caminemos como lo que dice la palabra, pobres en espíritu, para que las bienaventuranzas de Dios vengan sobre nuestra vida y que esta palabra la tengamos en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestro corazón, para que haya un cumplimiento de la palabra que dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y poder decir de esta manera, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vuelvo y le repito, esto es para aquel que se somete a los preceptos de Dios. Esta palabra, este versículo, es para todo aquel que verdaderamente hace la voluntad de Dios, porque está confiado, oiga bien, aun no teniendo nada, que Dios está con nosotros.
está confiado que en medio de la enfermedad Dios está con nosotros. Con esto voy terminando, hermanos. Si puede pasar el grupo de alabanza. Dice el pensamiento de esta manera: el hombre humilde de espíritu es afortunado y feliz porque Dios está a su favor. Qué triste es la vida del soberbio, pues la palabra de Dios dice que al soberbio lo mira de lejos, mas al humilde lo trae de la mano. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgullo del hombre hace alejar a Dios, mas la humildad lo acerca a su corazón. Salmo 34, 18 dice de esta manera: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Inclinemos nuestro corazón delante de Dios, hermano. Inclinemos nuestro corazón delante de Dios, y Él nos levantará en el momento preciso. Pueden ponerse de pie y vamos a decirle a Dios en esta tarde: gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque este mensaje ha hablado a mi corazón, bendito Dios, que necesito ser un hombre pobre en espíritu para que tus bienaventuranzas desciendan sobre mi vida. Gracias, Señor Jesús. Necesito, mi Señor, ser un hombre humilde delante de tu presencia. Necesito, mi Señor Cristo Jesús, que cada una de tus bienaventuranzas vengan sobre mi vida, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Hago un llamado para aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Dios. Si alguien quiere venir al altar, hagamos la oración de fe. Si alguien quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y Dios, bien pueda, hermano. Habrá alguien ahí, amigo, que nos visitas, que no ha recibido a Cristo como tu Señor y Dios. Habrá alguien que quiera recibir a Cristo. Gloria a Dios. Bendito seas, mi Señor. Te alabo y te glorifico, mi Señor. Hermana Eva, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque habiendo quizás muchos que te necesitan, aquí miramos a esta mujer, bendito Dios, como aquel leproso que vino al templo y te dijo: heme aquí, Señor. Gracias, Señor, porque me sanaste de esa lepra. Gracias, Señor, porque ahora encuentro mi salvación en ti, mi Señor Cristo Jesús. Sea esa la confesión de esta mujer. Hermanos, si hay alguien más que quiera recibir a Cristo como su Señor y Dios, venga al altar. Gloria a Dios por ello. Hermanos, hablo al pueblo. Si alguien quiere venir al altar para orar juntos, si alguien quiere venir al altar, postrarse delante de Dios y decirle a nuestro Señor Cristo Jesús: bendito Dios, bendito Dios, te necesito. Anhelo ser un hombre pobre en espíritu para que tus bienaventuranzas desciendan sobre mi vida. Gracias, Señor Jesús. Ahora, hermano, si hay alguien aquí que quiera oración para reconciliarse con Dios, habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios, también puede venir y vamos a orar por usted. Si hay alguien, hermano, venga al altar de Dios, hermano. Vamos a orar por nuestras necesidades y por las necesidades de nuestros hermanos. Venga al altar, hermano. Venga y póstrese delante de Dios y digámosle que verdaderamente somos pobres en espíritu y que necesitamos cada día de la presencia de nuestro Dios Cristo Jesús. Te alabamos, bendito.
bendito Dios. Te damos gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Que vaya levantando las voces el grupo de alabanza.